Hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro Orgullo Tunjano. Hoy haremos un recorrido por la Casa del Fundador, un lugar emblemático y de mayor importancia de nuestra ciudad. Conoceremos datos curiosos de la misma y también la arquitectura que viene de Europa. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Hoy en nuestro Orgullo Tunjano quisimos mostrar un poco más de nuestra Casa del Fundador, queremos saber un poco más de la historia y por eso quisimos venir acá, a que tú seas nuestro guía y nos enseñes toda la historia y la arquitectura que tiene nuestra casa. Listo, bienvenida. Bueno, aquí vamos a apreciar algunas características importantes de la construcción en la época de la colonia, en la época de la conquista. El 6 de agosto de 1539, después de la fundación de Tunja, don Gonzalo Suárez hace la división de los lotes. A él le corresponden los dos lotes más importantes, que es el de la parte oriental, se hace para él y se hace para la iglesia principal. En ese caso, la iglesia principal tomó el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, en ese momento de la fundación de Tunja. Venimos aquí, la casa data de 1540, un momento después de la fundación, se empieza la construcción. En la parte de adentro vamos a apreciar un poco de lo que es la arquitectura más o menos castellana, porque la influencia que tienen estas construcciones es de la parte sur de España. Aquí en esta parte podemos apreciar algo muy bonito y muy importante, que son las entradas, la entrada principal. Ustedes pueden apreciar que son unas entradas muy altas, realmente muy importantes. Les hacían marco en piedra, dando la importancia tanto del fundador como de la persona que llegaba con su título nobiliario. Las puertas también amplias. ¿Por qué se hacían esa clase de entradas? Porque el señor dueño de casa, él siempre llegaba a caballo. Entonces, en esta parte del corredor hacía su descanso, se bajaba, abrían la segunda puerta y ya, caballo e indígenas se iban hacia la parte de atrás y el señor ya entraba a su casa. Algo importante que tenía la casa es que la entrada principal no era ni para sirvientes, ni para caballos, ni para nadie, sino solamente la persona principal de la casa, su familia o los visitantes, que eran personas realmente muy importantes. Aquí en esta puerta podemos apreciar algo muy bonito y muy importante que la gente poco conoce, ¿sí? Y es por qué la entrada tan bajita. Obligaban a las personas a que de una o de otra forma, al entrar, hicieran una reverencia. Vamos a entrar a la parte del primer piso de la casa, ¿sí? Aquí, en esta casa museo, pues vamos a apreciar algo muy importante de la arquitectura de la época colonial. Y como vuelvo y repito, estas son influencias de la construcción europea que la trajeron aquí los españoles. Vamos a apreciar primero lo que son los corredores. Son corredores amplios, corredores o sea, le daban mucho aire a la casa, ¿sí? Entonces, otra cosa que trajeron ellos también fue la arquería. Ellos colocaron columnas con fuste liso, capiteles sencillos, basas sencillas, ¿sí? Esa clase de columnas las hacían como parte de la decoración. Usted muy bien sabe que Europa, España duró más o menos 8 siglos invadida por los moros, por los árabes, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Ellos siempre manejaron sus encerramientos de los patios, los hicieron en arcos. Algunas de las casas están elaboradas con arcos tanto ojivales, ¿sí? Entonces, aquí en esta casa nos correspondieron arcos de medio punto. La parte del centro, en la parte del centro estaban colocados lo que era la plaza, el jardín principal de la casa, ¿sí? Y en la parte de abajo se utilizaban lo que eran caballerizas, cocinas, vivienda de los indígenas y también viviendas de los esclavos, ¿sí? Hacemos una aclaración en que hay un grupo de indígenas y hay un grupo de esclavos, ¿sí? Los esclavos eran los negros que se compraban para hacer cierta clase de oficios, ¿sí? El indígena era tomado como
una parte del servicio de la casa, ¿sí? Aquí en esta parte del centro, si tú puedes apreciar, el corredor, esta parte de la casa eran ubicadas lo que eran almacenes, graneros, depósitos, todo lo que tuviera que ver con el comercio de los productos, los diferentes productos que manejaban aquí en Tunja. Si no, te quiero aclarar es que Tunja fue una de las ciudades principales e importantes en el siglo XVI y principios del XVII porque le dio mucho auge al comercio en Colombia. Todos los productos se manejaban a partir de aquí para manejarlos hacia Bogotá, hacia Vélez, hacia Santander, todo eso y estaban manejados desde acá. Aquí era un centro comercial, un centro de comercio importante. Ahí en esa parte pues aprecias una portada en piedra, no es original de esta casa, pues como por no perderla se colocó ahí, pero lo que podemos apreciar es que la casa continuaba hacia abajo. En la parte de abajo ya no tenemos absolutamente nada de eso, pero la historia nos cuenta que era la entrada por donde entraban indígenas, caballos, que no correspondían al dueño. ¿Sí? Aquí pues en la parte de la jardinería pues podemos ver que son árboles ya nuevos, ¿no? La jardinería en esa época era otra clase de plantas. Contamos con, en la parte alta, la parte del segundo piso, contamos con columnas también de fuste estriado, capiteles tipo dórico, hablamos de un arte que era simplemente sencillo, entonces capiteles de tipo dórico, se llaman así. Las basas pues, sencillas y la parte que sostiene el techo que denominamos a cuatro aguas porque eran las caídas. Bueno, aquí tenemos dos aguas, ¿no? Que es la caída del occidente y la del sur, ¿sí? Las casas normalmente tenían cuatro aguas, eran encerradas a cuatro techos, eran cuadradas las casas, ¿sí? Su pila al centro, la parte de atrás, siempre era la forma como se construían las casas y era una forma típica de construir las casas. Y ahora venimos a la parte de atrás de la casa del fundador donde nos contabas que se encontraban las caballerizas y también los cuartos de la servidumbre. Entonces, ¿qué podemos detectar en esta parte de la época? Bueno, aquí en esta parte, como les contaba, debió estar ubicado lo que eran las caballerizas, la parte de la servidumbre. Falta en esta parte de la casa las cocinas. Las cocinas eran cocinas sobre pisos, a tres piedras, con fogones. Era normal ese tipo de cocinas que duraron hasta más o menos principios del siglo pasado o mediados del siglo pasado todavía. La casa normalmente tenía su entrada trasera, que era la entrada de servidumbre, la entrada de caballos, por lo que les repito nuevamente, esto era el acceso para los lugares, el del lugar de comercio, ¿sí? Siendo Tunja la parte importante en el comercio. Vamos ahora a la parte superior de la casa. La casa la tenemos el museo está conformado por 6 habitaciones y vamos a apreciar lo más importante y lo más bonito que tiene Tunja, que son sus pinturas murales. Datos como que en esta parte de la casa, en este costado anteriormente, era un depósito donde guardaban el trigo y demás alimentos, pudieron ver hoy en nuestro Orgullo Tunjano. Esperen la segunda parte de esta casa y demás curiosidades el próximo lunes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Tunja en Equipo y dejarnos todos sus comentarios. Somos Tunja, ciudad de origen.